Ford, el valor del conocimiento. Hablemos de bancarización, o técnicamente conocido como medios de pago para pasivos, para impuestos descontables, para costos y gastos. Hasta ahora hemos hablado muchísimo de los costos y gastos que serían deducibles con los medios de pago en efectivo, pero casi no se ha dicho nada sobre los impuestos descontables y sobre los pasivos. Veamos este oficio de la Administración de Impuestos sobre este tema que no logra aclarar mucho las situaciones, pero que nos da pistas al respecto. Veamos. ¿Cómo aplicar la bancarización a pasivos e impuestos descontables? Miremos este oficio de la Administración de Impuestos Nacionales. ¿Qué nos dice sobre este aspecto? ¿Qué tipo de pagos podrá tener reconocimiento fiscal de acuerdo con el artículo 771-5 del Estatuto Tributario? El primer parágrafo determina que podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el año. Así, en el primer año, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs, o el 50% de los costos y deducciones totales. En el segundo año, el menor entre el 70% de lo pagado u 80.000 VTs, o el 45% de los costos y deducciones totales. En el tercer año, el menor entre el 55% de lo pagado o 70.000 VTs, o el 40% de los costos y deducciones totales. Y a partir del cuarto año, el menor entre el 40% de lo pagado o 40.000 VTs, o el 35% de los costos y deducciones totales. Como vemos, existe restricción para deducirse pagos realizados en efectivo. Solamente aquellos a través de cheque a primer beneficiario, a través de consignación, giro, depósito o transferencia, serán reconocidos en un 100%. Recordemos que esto viene de la ley 1430 y que ahora, en la nueva reforma tributaria que está próxima a su firma por parte del presidente de la República, inclusive se hace un aplazamiento en su aplicación. Recordemos que la aplicación inició el 1 de enero del 2014, aunque muchas personas desconocen de la existencia de este fenómeno. Pero avancemos un poco más sobre este tema para entenderlo. ¿Los pagos realizados en efectivo tendrán reconocimiento fiscal? Según el parágrafo de este artículo del 771-5 nos dice: podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos, impuestos descontables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número de pagos que realicen durante el año. Eso sí, este parágrafo está atado a la progresividad en la posibilidad de descuento que acabamos de revisar. Si analizamos un poco más a fondo, veríamos lo siguiente. ¿A qué se refiere la norma en comento cuando hace alusión a lo pagado? Se puede concluir que cuando se hace alusión a lo pagado, se refiere a lo pagado en efectivo, es decir, que para el año en que se aplica la gradualidad, deberá tomarse el porcentaje de los pagos en efectivo, no el total de los pagos. Valga decir, para el primer 85% de los pagos en efectivo o las 100.000 VTs, comparado con el 50% de costos y deducciones totales incluidos. Porcentaje este dentro del cual se incluyen el total de pagos en efectivo como los realizados por medio bancario, para tomar el menor que resulte. Miren ustedes que aquí lo que tenemos es, cuando en la norma de progresividad nos dice el 85% de los pagos, es el 85% de los pagos en efectivo o 100.000 VTs. Cuando nos dice el 50% de los costos o deducciones, nos está diciendo el 50% de costos y deducciones totales, no solamente de las pagadas en efectivo. Ahí tenemos entonces un primer criterio de interpretación para aplicar la progresividad. Pero hasta donde vamos, estamos solamente en costos y deducciones. ¿Y qué pasa entonces con los impuestos descontables? ¿Qué le aplicamos? ¿Y qué pasa entonces con los pasivos? Sigamos analizando la situación. ¿Tiene alguna obligación adicional los responsables del impuesto sobre las ventas que hayan tenido la calidad después de la vigencia de la ley 794, del decreto 794 del año 2013?
Recordemos que hay cambios en los periodos de IVA y por lo tanto este artículo es importante. El artículo 24 del decreto 1794 del 21 de agosto de 2013, reglamentario de esta disposición, consagró para los nuevos responsables de impuestos sobre las ventas que inicien actividades durante el ejercicio la obligación de presentar la declaración y pago de impuestos de forma bimestral en los siguientes términos. Artículo 24. Nuevos periodos gravables del impuesto sobre las ventas. Declaración y pago. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 del Estatuto Tributario, los periodos gravables del impuesto sobre las ventas son bimestrales, cuatrimestrales y anuales, según que se cumplan los presupuestos allí establecidos para cada periodo, los cuales son de obligatorio cumplimiento. Los nuevos responsables del impuesto sobre las ventas que inicien actividades durante el ejercicio deberán presentar su declaración y pago de manera bimestral, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 600 del Estatuto Tributario. Así tenemos entonces que las personas responsables del impuesto sobre las ventas tienen declaraciones bimensuales, tienen declaraciones cada 4 meses y declaraciones cada año, lo que constituye los periodos de pago y declaración de cada una de estas personas. ¿Y esto para qué es necesario? Pues es necesario para determinar cuándo está el impuesto descontable y cuándo aplicamos la progresividad contenida en el artículo 771.5, el de medios de pago, a los impuestos descontables y al IVA. Y miren lo que nos dice la administración al respecto. ¿Qué establece el Estatuto Tributario respecto de la contabilización de deducciones e impuestos descontables en materia de IVA? Dice, oportunidad de los descuentos. Cuando se trate de responsables que deban declarar bimestralmente, las deducciones e impuestos descontables solo podrán contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha de su causación o en uno de los periodos bimestrales inmediatamente siguientes y solicitarse en la declaración del periodo en la cual se haya efectuado su contabilización. Pero observemos que ya no tenemos solamente periodos bimestrales, tenemos cuatrimestrales y anuales. La primera conclusión que tenemos que sacar de aquí es que los bimestrales pueden hacerlo en este periodo y en los periodos siguientes a fin de tener el impuesto descontable, pero en los cuatrimestrales y en los anuales no. Habrá solamente impuesto descontable en el periodo cuatrimestral o en el periodo anual en el que se presentó definitivamente el impuesto descontable. ¿Y esto para qué nos sirve en materia de medios de pago? Pues para determinar a qué periodo le aplicamos la progresividad. Miren lo que dice la administración al respecto del tema. Respecto de la proporción de los pagos en efectivo, ¿cómo aplica para impuestos descontables? Para la aplicación de la proporción de los pagos en efectivo, a la que alude el parágrafo del artículo 771.5 del Estatuto Tributario estudiado, deberá el responsable tomar en cuenta los pagos en efectivo que correspondan a los impuestos descontables del respectivo periodo, sea bimestral, cuatrimestral o anual, y realizar la comparación con los porcentajes allí establecidos, aplicables para cada periodo del impuesto sobre las ventas. Así, en un ejemplo, en el primer año de aplicación de la norma 2014, tomará, si se trata del periodo cuatrimestral, los pagos en efectivo que haya efectuado por este periodo, para establecer el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs, y aquí es donde la administración sí yerra, o el 50% de los costos y deducciones totales pagados por el mismo periodo cuatrimestral. Y es que nada tienen que ver los costos y gastos en este caso, pensamos en Forum. Tendría que ver, y eso en una interpretación bastante ampliada, digámoslo de esa manera, el 85% de lo pagado o 100.000 VTs. Si una persona tuvo en el cuatrimestre un total de pagos en efectivo por impuestos descontables de 100 millones, pues podrá tomarse entonces el 85% de lo pagado, es decir, en este caso, 85 millones. Pero si tuvo costos y deducciones por 200 millones, pues no podrá tomarse 100 millones de costos y deducciones, porque no estamos hablando de costo y deducción, estamos hablando de impuestos descontables. Es que definitivamente la progresividad de esa norma quedó redactada solo para costos y deducciones, no quedó redactada para impuestos descontables ni para costos, les faltó una ampliación. Y lo lamentable es que en la nueva reforma tributaria, en la de 2014, simplemente se extendió básicamente el periodo hasta el año 2019 para inicio de la aplicación de la progresividad.
Vamos a ver si queda aprobada y firmada, sancionada finalmente por el presidente de la República. Pero queda exactamente con el mismo fenómeno y el mismo problema, un esfuerzo interpretativo bastante grande. Pero veamos más al respecto. ¿Qué tratamiento tendrán las sumas que no sean aceptadas como pasivos? Respecto de los pagos en efectivo, el reconocimiento fiscal será apenas parcial en los porcentajes que la misma norma consagra. Prevé igualmente la norma que esta nueva disposición solo tiene efectos fiscales, la de medios de pago, y se entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como un medio de pago legítimo y con poder liberatorio ilimitado, de conformidad con el artículo 8º de la Ley 31 de 1992. Y es que en el caso de los pasivos también había que aplicar la misma progresividad, es decir, si nos entregaron dinero, 100 millones de pesos, y constituye un pasivo para la compañía y fue en efectivo, no es sino reconocible el 85% o 100.000 VTs. Tampoco entraría allí o el 50% de los costos y deducciones, porque no estamos hablando de costo de deducción, estamos hablando de pasivo. Miren ustedes que estas normas quedaron incompletas respecto de la progresividad de cada cosa. Debió haber habido una redacción para costos y deducciones, una redacción para pasivos y una redacción para impuestos descontables para evitar todos los problemas que se van a presentar con la mala redacción de esta norma, o tal vez no mala, sino la compleja y necesaria interpretación que hay que hacer de la misma para entender cuáles serían deducción y cuáles no serían deducción en tratándose de pasivos y de impuestos descontables. Hasta donde vamos con la administración sería entonces el pasivo sostenible pagado en efectivo hasta un 85% en el primer año o 100.000 VTs. El impuesto descontable en cada periodo por el 85% o 100.000 VTs. Miren lo ilógico de esa norma y el principio de igualdad que se rompe en materia tributaria. Quienes tengan periodo anual tendrán derecho al 85%, pero los mismos 100.000 VTs a los que tendría derecho uno que fuese bimensual. Por lo tanto, el que tenga IVA bimensual tendrá la oportunidad de descontarse muchísimo más en impuestos pagados en efectivo que el que tiene la declaración anual. Sin lugar a dudas, la norma es errónea y la interpretación de la administración se hace con base en la norma existente, pero ellos mismos saben que hay una dificultad gigante en materia de medios de pago. Ahora, quedarán aplazados hasta el 2019 con la nueva reforma tributaria. Veremos cómo se arregla de aquí al 2019 el tema de los medios de pago si es sancionada la nueva reforma. Como conclusión, ¿qué nos dice la Administración de Impuestos? Veamos. Los pagos en efectivo que exceden el menor valor que resultare de acuerdo con los parámetros de la norma no serán beneficiarios del reconocimiento fiscal como costos, como deducciones, como pasivos o impuestos descontables, según corresponda. Es decir, que a partir del 1 de enero de 2014, las sumas pagadas en efectivo que puedan constituir costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables que superen el cálculo que deba establecerse en los términos del parágrafo del mismo artículo no podrán ser tomados para efectos fiscales en la determinación del impuesto, sin que sea procedente trasladarlos a otro periodo gravable. Esto sin perjuicio de su validez tanto en el ámbito civil, comercial, como en otra índole. Como vemos entonces, la Administración todavía está haciendo su oficio con base en la ley actual, inicio de los medios de pago 1 de enero de 2014. Eso sí, recuerden quienes vean este video en otro tiempo que está la nueva reforma tributaria de 2014 y que esta posiblemente, y es lo más seguro que ocurra, pues ya tuvo su aprobación en Senado y Cámara, que sea trasladada a la gradualidad de su deducción hasta el año 2019. Si usted quiere conocer más sobre medios de pago, si quiere saber cómo cambia la reforma tributaria este tema, revíselo y consúltelo aquí en nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.